Muy buenas tardes tengan ustedes allá en casita. Bienvenidos también sean. Qué gusto que nos sintonicen, qué gusto que vean esta transmisión. Como me gusta ya decirlo, tengo por costumbre cada 8 días, esto no es un programa, esto es un culto a nuestro Señor. Es un culto de adoración a Dios. Recuerde que hoy domingo es día del Señor, es el día creado por el Señor para que vengamos y le adoremos, para que vengamos y nos gocemos con Él, para que vengamos, nos postremos, alabemos, nos movamos y también para estar atentos al mensaje que este día el Señor tiene para cada uno de nosotros. La palabra es la que necesitamos para vivificarnos, la palabra es la que necesitamos para alimentarnos, necesitamos de ese alimento espiritual en nuestras vidas y de esta manera estaremos entendiendo las verdades del Evangelio, las estaremos entendiendo por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Así es que dele gracias, honra y gloria a Dios por ello que nos escucha. Y bien, pues hemos estado hablando, usted lo sabe, del Espíritu Santo, de la obra que Él realiza en nuestras vidas y qué tan importante es esta obra que Él realiza. Compartimos ya en otra ocasión, en algún otro domingo, precisamente del derramamiento de Pentecostés. Esa venida del Espíritu Santo derramándose y llegando a los apóstoles. Pues el día de hoy continuaremos hablando y en los siguientes domingos también de la importancia de la obra del Espíritu Santo y la ayuda que Él también nos da para el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, iglesia que ya les había Él antes anunciado. Yo sé que al inicio de este culto se les pidió que tuvieran lista ya su Biblia, que ustedes se hicieran de cuenta que están presentes en el templo para adorar y para escuchar la palabra, de manera que usted ya tiene ahí su Biblia al lado de usted. Ábrala y busque el libro de Hechos en el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 14 al 42. Es muy largo, pero déjeme decirle que lo voy a ir seccionando, lo vamos a hacer en algunas partes. Pero vamos a leer de corrido, sí, los versículos del 14 al 22. Les comento, les repito, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 42. Y dice así, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos a dejar aquí un momento la lectura y continuaremos. Señor Padre bendito, gracias esta tarde te damos ya, Señor, porque hemos abierto tu palabra, la hemos hablado, Señor. Lo que tú ya has revelado, lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú quieres hablar hoy a nuestros corazones para edificarnos, para movernos, Señor, en él. Gracias, Dios, que tu Espíritu Santo esté, Señor, mostrándonos, abriendo nuestros ojos espirituales y recibir este mensaje de parte tuyo. Que esta palabra, Señor, sea sellada en nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues derivado de la lectura, por aquí anda. El título de este mensaje lleva por nombre: sea notorio, no estamos ebrios. Comenzamos con el punto número 1, hecho notorio. Y nos dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. ¿Qué es lo que les dijo? Repita conmigo: esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, recordemos que ya se estaba hablando en otras lenguas y los que estaban presentes podían escuchar el mensaje entonces en esas propias lenguas. Se dirige a todos los que se encontraban siendo testigos de lo sucedido. No están ebrios, les dice. Eso no es lo importante de lo que está sucediendo. Pedro se da cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Estaba sucediendo algo divinamente sobrenatural. La presencia de Dios comienza a hacerse realidad por medio de su Espíritu Santo en cada uno de los presentes. Mi presencia será de continuo con ustedes, dijo el Señor. Y este sí es el verdadero hecho notorio. Hubo derramamiento del Espíritu Santo y los apóstoles estaban llenos del mismo. Este era el hecho notorio. El Espíritu Santo posando en los apóstoles. No estaban ebrios, no era mosto. Estaban llenos, sí, pero del poder del Espíritu Santo. Y era sobrenatural lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero desde luego que para los presentes, lo que podían ver con sus ojos naturales, lo primero que tuvieron a la vista fue un hecho tal que parecía que los apóstoles se encontraban ebrios. Pero no podían ellos entender lo que estaba sucediendo. Hoy nosotros, por medio de la palabra que leímos, nos damos cuenta que no se trataba de alguna bebida embriagante que tenían o que hubieran tomado los apóstoles, como algunos pensaron en ese momento en que estaba sucediendo este hecho notorio. Era el poder del Espíritu Santo. En ese entonces, que en el poder del Espíritu Santo, Pedro comienza a explicar y hablar con denuedo de la palabra. Recordemos que Pedro no era un hombre de una amplia cultura. Pedro era un pescador.
Pero déjeme decirle, Pedro caminó al lado del maestro de Jesús y recibió de él la enseñanza y la verdad que estaba predicando. Y podemos ver en esta escena cómo ahora el Espíritu Santo posaba sobre Pedro y es quien le ayudaba y le recordaba lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Mires, Pedro cita abundantemente la palabra en este discurso. El versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y tuvo entendimiento, el Espíritu le abrió el entendimiento a Pedro y habla a la multitud con respecto de la palabra profética dada por Joel. Y esto lo podemos leer de los versículos 17 al 21. El 17, una parte dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta es la profecía de Joel, que usted la puede encontrar en este libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 16 al 21. Y este era el momento en que se estaba cumpliendo precisamente esta profecía, esto que Dios había prometido. ¿Qué fue lo que prometió? Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es en presencia de toda esta gente que el Espíritu de Dios estaba siendo derramado. Se estaba entonces cumpliendo la promesa delante de los ojos que estaban ahí presentes. Sea notorio, les dice Pedro, no están ebrios. Citó también al rey David, y esto lo va a encontrar usted en este mismo capítulo, de los versículos 25 al 28. Y entonces Pedro es como con la ayuda del Espíritu Santo puede él citar todo esto que ya había aprendido del Señor. Recuerde usted que el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a recordar las enseñanzas que Jesús nos dejó. Todo esto de lo que les habla Pedro es precisamente el antecedente de lo que ya había dicho que iba a suceder. Jesús es quien se lo dijo. Ya había hablado con ellos, ya había hablado con los apóstoles y esto se tenía que cumplir. Y una vez que fue abierto el entendimiento, es que ahora es comprendida por Pedro lo que Jesús le había dicho y se estaba cumpliendo precisamente en este momento. Sea notorio el hecho, les dice Pedro. Sea notorio. Dese cuenta de lo que está sucediendo alrededor de usted. Lo que está sucediendo alrededor de usted es la venida del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo tocando y posando en cada uno de nosotros. Punto número 2. Identificó a Jesús como el Cristo. El versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro está aquí describiendo a Jesús como aquel varón aprobado por el Padre. La palabra aprobado se refiere a alguien que ha superado o ha terminado la misión que le fue encomendada, quien ha cumplido con excelencia
el plan que ya previamente se había acordado que debía de cumplirse. Jesús cumplió con el Padre y él mismo quedó satisfecho con lo realizado por Jesús. Ahora les hace saber Pedro, Jesús tenía la aprobación del Padre. La misión que le fue encomendada, dice, fue cumplida. Por tanto, fue varón aprobado por Dios. Sabemos nosotros también, por medio de la lectura de la palabra, de las maravillas realizadas por Jesús. Sabemos de su poder, de sus milagros, de las sanidades que hizo, de la libertad que dio al oprimido, compartiendo una nueva vida por medio de él, así como la salvación. Esto es precisamente lo que Pedro les estaba recordando a la audiencia que se encontraba ahí presente con él. Nadie podía negar lo que Pedro estaba diciendo. Les hablaba precisamente de esas maravillas, de estos milagros que eran el sello de que Jesús era el único que podía hacer esto. Mire, en Juan 14, versículos 10 al 11 podemos leer: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que hizo Jesús, que realizó Jesús, fueron innumerables. Y como el mismo texto de Juan dice que no hacía las obras por su propia cuenta, sino que él las hacía, pero las hacía junto con el Padre y el Hijo haciendo la obra. Dice, y todo aquel que invocara el nombre del Señor, es decir, el nombre de Jesús, sería salvo. Además, Jesús hizo innumerables obras, tantas que la misma palabra dice que ni aún están escritas porque no habría espacio en donde ponerlas. No habría lugar, dice, en el mundo en donde estar colocando todas ellas. Pero hoy tenga la seguridad de que Jesús sigue obrando en el Padre. El Padre sigue obrando y el Espíritu Santo también sigue obrando, y obran grandemente, haciendo grandes milagros entre nosotros. Lo hicieron allá en el pasado, lo hacen hoy en el presente y lo seguirán haciendo en el futuro. Pero esto, déjeme decirle que no es nada más para que esté usted expectante al milagro, sino que Jesús es el que sigue transformando nuestras vidas. Jesús sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo y su poder en Pedro es quien estaba obrando y le recordaba las enseñanzas de Jesús. Sea notorio, no estamos ebrios. Les decía Pedro, varones israelitas, ustedes acaban de vivirlo en días pasados. Tal vez muchos de ustedes oyeron que Jesús les decía, arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Otros tal vez fueron testigos de las maravillas y milagros que hacía. Y además, el reino ha llegado
para darnos libertad. Para eso acercó el Padre al Hijo, para que tuviéramos libertad en Él, para que tuviéramos nueva vida en Él y para que fuéramos salvos en Él. Segunda a los Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hermanos, en Jesús tenemos libertad. Jesús es la respuesta que el mundo busca para tener esta libertad, para sanar. Vamos a tener libertad de grilletes, de aquello que nos tiene oprimidos. ¿Qué nos tiene oprimidos? El pecado. Entonces nos dará libertad de pecados. Esto es lo que Pedro estaba predicando. Y como entonces hoy sigue siendo igual. Los milagros suceden. Jesús es el varón aprobado por Dios que nos da libertad. Es por eso que el Padre quedó satisfecho y le dio esa aprobación al Señor Jesús. Tanto que, como vimos ya en otra ocasión, lo exaltó a lo sumo y lo sentó a su diestra. En Jesús tenemos libertad. El Espíritu nos da libertad. Versículo 31 de Hechos dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro predicó el poder de Dios, que levantó a su Hijo de entre los muertos, venciendo así la muerte, teniendo victoria sobre ella. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde tu victoria? Si la victoria es del Señor, habiendo vencido la muerte y habiendo resucitado a su Hijo. Al mismo Jesús, a aquel que vieron morir en la cruz, que después fue sepultado y que muchos lo vieron caminando, continuando su ministerio porque había sido resucitado, y Pedro da fe de haber sido testigo de este hecho. Él lo vio. Nosotros hoy lo creemos por fe. Nosotros creemos este hecho notorio por fe. Además, también les recordó que después de esto fue recibido por el Padre allá en los cielos, para posteriormente enviar al Espíritu Santo. Sea notorio, les decía, no estamos ebrios. Es el poder del Espíritu Santo fluyendo tal y como lo dice en la palabra. Ha derramado la promesa del Espíritu Santo que vosotros veis y oís. Eso es lo que está sucediendo. Punto número 3. Valores eternos. El Espíritu Santo nos revela los valores eternos en nuestras vidas de las enseñanzas de Jesús. Si queremos seguir a Jesús
y vemos que necesitamos ayuda para hacerlo, Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo. Cuando por medio de la potestad del Padre de ser llamados sus hijos, por medio de Jesús, y nos convertimos en discípulos suyos, es que recibimos al Espíritu Santo. Y este comienza a trabajar de manera, escuche bien, de manera particular en cada uno de nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Los discípulos entonces, ustedes que están allá viendo esta transmisión y los que estamos acá, y todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los discípulos entonces tenemos la mente en las cosas espirituales y somos guiados a una nueva vida, a una vida abundante. Y solamente tenemos que creer, caminar en obediencia. Si nosotros deseamos establecer un fundamento firme para nuestra vida, debemos entonces basar nuestros valores personales en los del Evangelio, porque nos brinda valores inmutables. Estos no cambian, de tal manera que podemos depositarnos en estos valores del Evangelio. Los valores del Evangelio no son por moda, han sido, son y serán los mismos, con el mismo valor. Los valores con los que nos rige el mundo, desafortunadamente muchas veces nos hace llevarlos por moda. Son cambiantes, son inestables y nos llevan de un lugar a otro. Pero los valores que enseñó Jesús, los valores del Evangelio, nos van a mantener firmes en la roca, firmes en la fe. Mire, el perdón de pecados proviene del arrepentimiento. Y esto es lo que Jesús predicó y lo que Pedro estaba reproduciendo como un valor eterno. El perdón de Jesús que predicó Pedro sigue siendo mismo el día de hoy. Sigue perdonándonos con el mismo amor. Sigue perdonándonos de igual manera que lo hizo entonces y que lo predicó Pedro. Jesús mismo les dijo: tus pecados te son perdonados. Así como lo dijo Jesús, hoy nuestros pecados también son perdonados. El perdón. Otro de estos valores es el amor a Dios y al prójimo. En este no voy a abundar porque la semana pasada se nos habló precisamente de ellos. Mi esposa fue quien habló de cómo debemos amar a Dios y cómo debemos de amar al prójimo. Pero es el mismo valor el que nos enseña la palabra. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Le preguntó Pedro a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Le dijo entonces Jesús: no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y hoy sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual. Tenemos que regirnos por este valor. También por la justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. La salvación está fuera de nosotros y se encuentra en la justicia de Dios, en su Hijo Jesucristo, el justo. Esto es, por fe y para fe. La santidad de Dios. Ningún valor
de Dios es inmutable. Pero este de la santidad de Dios, créame que a mí en lo personal, pues me hace estremecer. No es cualquier cosa la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el Creador y su creación. Pero que por amor nos invita a ser santos como Él nos dice: sed santos como yo soy santo. Y no ha cambiado este valor del Señor, sigue siendo el mismo. Estos son algunos valores, pero hay muchos más que usted podrá encontrar en la Biblia. Y es lo que quiere, es lo que predicaba precisamente Pedro: valores eternos en las enseñanzas de Jesús, promesas cumplidas por Dios en Jesús. Versículo 38 de Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Un llamado, un nuevo llamado a la nueva vida en Cristo. Arrepiéntanse, decía Pedro, y den evidencia de este hecho, que han muerto junto con Jesús, han sido sepultados y vueltos a la vida por la fe puesta en Él, recibiendo salvación y en ese momento el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque esta era la promesa del Señor para todo aquel que se encontrara en tinieblas, en pecado, para todo aquel que se arrepintiera. Estaba muerto espiritualmente y lo iba a traer a nueva vida. Arrepiéntanse y el Espíritu estará con cada uno de nosotros. Versículo 40 de Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuántas generaciones han pasado de Pedro a nuestra actualidad? Muchas, ¿verdad? Han pasado muchas. Y aún con muchas más palabras de las que podemos leer aquí, es que Pedro predicaba la salvación por medio de Jesús. En ese tiempo, les decía Pedro, el pecado abundaba en esa generación. En las generaciones actuales hay pecado. Pero la buena noticia de parte del Padre es que la gracia de Dios sobreabunda y el amor cubre multitud de pecados. Es el amor del Padre en el Hijo, quien vino a dar su vida por nosotros, pagó el precio y hoy nosotros gozamos de esa gracia, gozamos de ese perdón de pecados y tenemos una nueva vida. ¿De dónde salieron todas estas palabras de Pedro en ese discurso? ¿Pudieron haber fluido de manera natural? Mire,
La ayuda del Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu es el que hablaba y convencía a los oyentes de pecado y de justicia. Y así como lo hizo Pedro entonces, nos corresponde hoy y ahora a nosotros, que hemos oído, que hemos creído y que hemos recibido a Jesús como Salvador y dador de vida eterna, llevar esta palabra a aquellos que aún no han conocido del Señor, a aquellos que sufren, a aquellos que se encuentran oprimidos, perdidos, que buscan y no encuentran el camino, o que no encuentran la puerta. Dice el versículo 41 de Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué manera de cerrar este discurso, Pedro. Alguna vez tú y yo anduvimos extraviados, estuvimos en tinieblas, y hubo alguien que, como Pedro, compartió la salvación. Alguien que se acercó a tu vida y la compartió, y creíste y le diste morada a Jesús en tu corazón, y es por esto que hoy tienes salvación. Déjeme comentarle, platicarle que el Señor Jesús me alcanzó ya hace 20 años, y lo hizo por medio de un pastor, del pastor Lorenzo Servín, que doy gracias a Dios por su vida. Él fue quien me compartió de la palabra de fe, y aquí estoy. Aquí estoy seguro de mi vida eterna, al igual que ustedes que la han recibido. Demos gracias a Dios por su bondad y misericordia, que podemos participar como un solo cuerpo, dando gloria al Señor, agradecidos por la obra de salvación, y demos gracias a Dios por aquellos hombres o mujeres que nos compartieron del Evangelio, y que hoy, porque nos compartieron, porque no se detuvieron y porque lo hicieron en el poder del Espíritu Santo, para que se nos convenciera de pecado, que nosotros hicimos decisión. La iglesia nace de dos hechos. Mire, la iglesia nace de dos hechos del Espíritu Santo. Uno de ellos es el derramamiento propio del Espíritu Santo, y el segundo, de la predicación de Pedro. La predicación en el Espíritu, para que el mensaje fuera entendido. Dice la palabra: y se añadieron aquel día como 3,000 personas, lo cual quiere decir que esas 3,000 personas se dieron cuenta del hecho, de lo que estaba sucediendo, de que era el poder del Espíritu Santo, no que los apóstoles se encontraran ebrios. Con la predicación de la palabra seguimos haciendo iglesia, cumpliendo la ordenanza de ir y hacer discípulos. Seamos como Pedro, como cada uno de los apóstoles que predicaron el mensaje de salvación del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. A la verdad, dice la palabra, la mies es mucha y pocos los obreros. No
te cuentes entre los pocos obreros. Ofrece tus manos como obrero para ir y cosechar la mies. No digas me falta conocer. No eres tú ni tus fuerzas quien harán la obra, sino el poder del Espíritu Santo. Para que una iglesia crezca, hace falta la unción del Espíritu Santo. Levántate y ve a cosechar. Que sea notorio el hecho en tu vida que tú también estás lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mora en ti para que vayas y hagas la obra. Si alguno de los que están viendo esta transmisión no había hecho decisión por Cristo y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere darle morada a Jesús para ser salvo, y ha decidido en su corazón hacerlo, permítame hacer una oración por usted para que allá en el lugar en donde se encuentre reciba en estos momentos al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted que me está viendo, que está tomando esta decisión de manera valiente, que está creyéndole al Señor, cierre sus ojos. No hay nada místico en ello, simplemente cierre sus ojos y ore conmigo. Dios Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo que convence de pecado y de justicia, Señor. Abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y pido perdón por ellos, reconociendo que en Jesucristo solamente hay perdón de pecados, y que esos pecados me serán lavados por la sangre derramada en esa cruz, quien pagó precio por esta salvación. Perdóname, Dios, por todos esos pecados cometidos. Hoy quiero dar marcha atrás. Hoy quiero dar la espalda al pecado. Contarme entre los salvos. Contarme entre los hijos de Dios. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando me llames a tu presencia pueda decir: presente, aquí estoy. Gracias, Dios, por el perdón de pecados. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra en cada uno de aquellos que han hecho decisión. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Si tú hiciste decisión en este día por Cristo, te voy a pedir que te pongas en contacto con nosotros a través de esta página de Facebook, la Iglesia Luz y Sal. Queremos saber de ti y te daremos seguimiento. Que Dios les bendiga.